Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Dice lo siguiente, y Job 42, del 2 al 6. Sé que eres todopoderoso. Ayer alguien me preguntaba qué cosa es eso de omnipotente. Una persona se acercó a mí y me preguntaba, un hombre que me preguntaba qué es eso de omnipotente. Le decía, todopoderoso, que todo lo puede, omnipotente, todopoderoso. Entonces aquí está, sé que eres omnipotente, sé que eres todopoderoso. Ningún proyecto te es irrealizable, todo lo puedes. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, deja que yo hable. Voy a interrogarte y tú me instruirás. Verso 5, y van a subrayar ese verso 5. Yo te conocía solo de oídas. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Cuando Jesús está con la samaritana y va penetrando en su mente, en su corazón, en su vida pasada, y le dice, pues mira, todo lo que ha pasado contigo, y llegará un momento en el cual le descubra Jesús que ha estado con varios hombres, que ha tenido varias parejas, y entonces va para atrás porque le dicen la de veras a la samaritana, y llegará el momento en el cual al principio Jesús pide, dame de beber, pero después le va sacando, y dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana, me pides agua a mí? Porque el judíos y samaritanos no se llevaban. Y el punto clave, anotan en su cuadernito, los samaritanos son primos hermanos de los judíos. Son primos hermanos de los judíos. Lo que pasa, tienen el mismo tronco, la misma raíz. El mismo tronco, la misma raíz. Pero con eso de las deportaciones, de irse a otro pueblo, de llegar pueblos extranjeros, se fueron cruzando la sangre, la línea. El pueblo samaritano ya no conserva la pureza en la sangre en línea directa, pero por ello mismo ven con malos ojos a los samaritanos, que los consideran como de segunda, porque no tienen la línea de sangre directa. Se fueron mezclando con otros pueblos. Y entonces eso hace que haya un desprecio hacia los samaritanos. Por eso dirá la samaritana en su diálogo con Jesús, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua, siendo yo samaritana? Es decir, esto está mal, no podemos entablar relación, diálogo, comunicación. ¿Por qué? Por esto. Y cuando Jesús plantea el buen samaritano, y pasan el sacerdote, el levita, pasan de largo y dejan por ahí al judío tirado, ensangrentado, y pasa, ¿quién? Un samaritano. Entonces dice Jesús, ¿quién se portó bien? Y dirán los judíos, los sumos sacerdotes, y se les suben los colores, pues los samaritanos, a quien nosotros despreciamos por considerar que no tienen la sangre pura, la línea pura, como nosotros. Y Jesús dice, esos a quienes tú desprecias, son los que a la vuelta de la esquina dan el ancho, dan más que uno. Hay ocasiones que por X o Y circunstancias la suegra no quiere a la hija, o a la chava, o a la nuera, y a la vuelta de la esquina se enferma la mamá, se enferma el papá, y los demás hijos
Bien, gracias, todos los que sí eran queridos, los yernos, las nueras, todos los que sí eran queridos y bien recibidos, bien, gracias. Pero quien está cuidando a la suegra, al suegro, es aquella mujer, aquel hombre que fue despreciado, que la ningunearon, que decía: tú no eres para mi hijo merece algo más grande, de más categoría. La vida da muchas vueltas, muchas vueltas, y entonces le tienen que lavar, bañar, llevar al baño, cambiarle el pañal y todo lo demás, siendo así que no lo querían a uno, siendo así que lo vieron con malos ojos, que lo despreciaron. Por eso va planteando Jesús en el diálogo con la samaritana y en la parábola del buen samaritano, cómo los despreciados son los que hacen el bien, son los que hacen el bien. Pero regresando a la samaritana, el punto clave que nos va planteando aquí Job: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Llegará un momento en el cual la samaritana vaya y predique, vaya y anuncie, vaya y diga: he visto al Mesías, he estado con el Salvador, y entonces la gente crea, se convierta, pero lo más importante es cuando ellos dicen, los demás samaritanos: nosotros no creemos ahora por lo que tú nos dices, creemos porque nosotros nos hemos encontrado con Jesús. Nosotros ya no creemos por lo que tú dijiste que fue bueno, que fue importante. Ahora creemos porque nos hemos encontrado en vivo y en directo, a todo color, con Jesús. Ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros. Un primer momento, sí, ser como Pablo apóstol, que lleva el mensaje a aquella comunidad, a aquel pueblo, a aquel lugar, pero con la idea de acercar a las personas con Jesús, con el propósito de que puedan ellos decir: ahora yo directamente, en vivo y en color y a todo color, me acerco para encontrarme con Jesús, para también compartir esto. Por eso dice Job 42:5: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. ¿Qué dirán los apóstoles? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Dice Jesús: vendrá el Espíritu Santo y ustedes serán mis testigos. No dice: ustedes serán testigos de Jehová. No, dice: ustedes serán mis testigos. No dice: ustedes serán mis testigos de Jehová. No, dice: ustedes serán mis testigos. Mis testigos. Pablo apóstol nos habla de esto en sus distintas cartas, los demás apóstoles también, claro que sí. Versículo 6, 42:6. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Recordar Salmo 50, les decía la otra vez. Salmo 50. Busquen por ahí el Salmo 50, busquen por ahí el Salmo 50. Pecador me concibió mi madre. Se arrepiente. Se arrepiente el rey David porque actuó mal, poniendo no únicamente sus ojos, sino todo su cuerpo, toda su persona en una mujer casada, pero se arrepiente, ayuna, se pone ceniza y entonces compone el Salmo 50. Salmo 50, por ello por eso me retracto, dice Jonás, hablé de más, quise sentarte en la silla de los acusados. Quiso Job poner a Dios ante un juicio y cantarle las 40 a Dios porque Dios había actuado mal. Llegó a decir, a plantear Job, pero no sabía Job qué onda, qué había pasado. Por eso dice,
hablé de más. Una señora decía, se acercó y decía de que uno habla y habla y habla y dice, pues como la lengua no tiene hueso, entonces uno, pero dice el texto sagrado, si uno no controla su lengua, es como un potro desbocado. Si uno no controla su lengua, es como un potro desbocado. Entonces aquí habla de ceniza, y versículo 7 y siguiente, 7 al 9, pues Dios censura a los 3 sabios, a los 3 amigos, les jala las orejas y les dice, ¿cómo es posible que ustedes, siendo amigos de Job, lo pusieran contra mí? ¿Cómo es posible que le calentaran el coco? ¿Cómo es posible? Actuaron mal. Buscan el versículo 8, 42:8. Entonces, por un lado le va diciendo, hagan un holocausto. ¿Qué es holocausto? Es consumir en fuego un animal, un becerro, entonces holocausto, ponen en su cuadernito holocausto, consumir. Por eso, una ofrenda a Dios es que presentarle un becerro, un buey, una cabra, un animal, y que sea consumido por el fuego. Eso es holocausto, ser consumido por el fuego. Ofrecerle a Dios. Elías le ofrece a Dios, gana la batalla contra los sacerdotes del dios Baal. Un holocausto es ofrecer un animal y ser consumido en su totalidad por el fuego. Holocausto. Dirá Jesús, no quisiste sacrificios ni holocaustos, entonces dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. También hay en el Salmo 50 dice. ¿Qué dice? Dice que ya no, el Señor ya no quiero sacrificios ni holocaustos, quiero un corazón contrito y humillado. No quiero que me ofrezcas una veladora, ir a bailar a Chalma, ir en procesión. Quiero cambio en tu corazón. No que no sirva, no que no nos ayude encender una veladora, rezar un novenario, no que no sirva, no. Pero dice primero acá el cambio de corazón. Dice Job 42:8. Más adelantito dice, mi siervo Job intercederá, y subrayan esa palabrita. Mi siervo Job, estamos a la mitad del versículo 8, mi siervo Job intercederá por ustedes. Esa, ya veremos qué dice en su versión, pero mi siervo Job intercederá por ustedes. Ahorita buscamos en esta otra Biblia. Y en atención a él no los castigaré por no haber hablado con verdad de mí, como mi siervo Job. Mi siervo Job intercederá por ustedes. Habla de los 3 amigos que, en lugar de apoyarlo con oración, con paciencia y planteando otra cosa, le decían, Dios te está castigando y Dios te está castigando y Dios te está castigando. Hay ocasiones que la mamá le dice al hijo, si no haces la tarea, si te portas mal, si fumas un cigarro, Dios te va a castigar. Estamos actuando como los 3 amigos de Job, hablando mal de Dios. Yo decía el otro día, hay ocasiones que la mamá le dice al niño de 3, de 5 años, que viene a la misa, el niño está inquieto y le dicen al niño, si te portas mal, el padrecito te va a regañar, el padrecito te va a castigar, míralo,
el padrecito te va a regañar. Y si uno es cascarrabias, entonces se cierra el ciclo negativo. Se cierra el ciclo negativo. Si te portas mal, le voy a decir, te va a castigar, te va a regañar. Y entonces estamos creando una imagen negativa del sacerdote, una imagen negativa de Dios. ¿Y cuál es la lección que aprende uno? Mejor no me acerco con el sacerdote, y por eso los niños lloran cuando se acercan con el sacerdote, porque van sembrando esa semilla. Por eso no se acerca uno a la iglesia, porque pues, Dios me va a castigar, mejor no me acerco. Entonces ahí está la canción, lo que decíamos al principio, 3.25, Job 3.25, subrayan por ahí eso. Si de algo tengo miedo, eso acontece. Me sucede lo que temo. Normalmente el perro olfatea el miedo en la persona, y como olfatea el miedo en la persona, va y lo muerde. Entonces, el miedo. Hay que... Job 3.25. Pero estamos en el final. Si encontraron en su Biblia donde dice intercederá, 42.8, si aparece esa palabrita interceder o no. Rogará. Bueno, ¿alguien tiene otra? ¿Qué? Perdonó. No, antes. 8. Sí, acá en la Biblia del joven también dice intercederá. Entonces, Biblia de Jerusalén y Biblia del joven dice intercederá. Aunque aparece, bueno, interceder ahí dice rogará. Entonces, rogar, interceder, esa palabrita, ¿por qué? Pensando las sectas que dicen los santos nones, tú directamente con Dios. Pero aquí nos está diciendo, Job rogará por ti, Job intercederá por ti. Un hombre, una persona, un ser humano va a interceder por ti. Haciendo un paréntesis, alguien en estos días les han llevado por ahí los hermanos separados el Evangelio según San Juan y la carta a los Romanos. Bueno, por ahí están repartiendo. Ya checaremos en otro momento alguna cosita. La canción es: ¿los hermanos separados creen o no creen en los santos? No. Bueno, entonces les preguntan después a los hermanos separados si creen en los santos, y ellos normalmente van a responder que no. Y aquí dice Evangelio según San Juan y carta del apóstol San Pablo a los romanos. La pregunta es: ¿son santos Pablo y Juan? ¿Son santos o no son santos? No son santos. Entonces, ¿por qué dice aquí San Juan y San Pablo? Entonces, ahí ya los agarramos. Entonces, ¿crees o no crees en los santos? No creemos. Entonces, ¿por qué? Entonces, si no crees en los santos, no estás creyendo en la Biblia, no estás creyendo en los discípulos de Jesús, no estás creyendo. Pero hay que leer la Biblia, hay que instruirse, hay que prepararse para poder. Por eso estamos en los libros de la sabiduría para desarrollar los dones de Dios. Por eso. Por eso.
A ver, ¿alguien trae una moneda de 20 centavos? Entonces, para que les caiga el 20, para que les caiga el 20. Entonces, una moneda de 20 centavos para que les caiga el 20. Habla Yahvé, pero aquí está remontado los siglos pasados, ¿no? O sea, cuando en el Antiguo Testamento. Sí, andamos en el libro de Job, Antiguo Testamento. Entonces, sí se puede aplicar a los nuevos tiempos, a estos tiempos, porque aquí es Yahvé con Job que tienen el diálogo, se puede decir. Sí. Sí. Y Yahvé menciona o dice que le hagan caso a Job, pero ya en el Antiguo Testamento, bueno, lo que ya ¿cómo le llaman a él? Se perfeccionó. Sí, ok. Entonces lo podemos tomar bien al pie de la letra, el comentario o como consejo nada más. Ok. Al principio del curso les decía que hay el Antiguo y el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo Testamento. Es clave, es fundamental entender, comprender el Antiguo Testamento para tener una base, un fundamento para el Nuevo Testamento. Lo plantearía de esta manera. En una construcción, en una casa, normalmente no se ven los cimientos. Los cimientos están ocultos, están enterrados, están abajo. Pero son fundamentales para sostener un edificio, una casa de un piso, de 2 pisos, de 3 pisos. Y decía, la torre latinoamericana está, pongamos así de grande, está más grande, pero tiene que tener una parte proporcional enterrada para poder aguantar los vientos, los huracanes, los terremotos. El punto es si no tenemos bien cimentada nuestra fe en el Antiguo Testamento, cuando hablemos del Nuevo Testamento, pues no vamos a saber ni qué onda. Con otras palabras, Pablo Apóstol, una de las aportaciones que tiene es que conoce al pie, al revés y al derecho el Antiguo Testamento, y por ello dirá, las profecías se cumplen en Cristo Jesús. Todo lo que se anunció se cumple en Cristo Jesús. Cuando Jesús aparece resucitado con los 2 discípulos camino de Emaús, ¿de qué les habla? No les habla del Nuevo Testamento, les habla del Antiguo Testamento. En ese momento no existe la palabra Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pasará el tiempo y se configurará la Biblia como la conocemos hoy, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en ese momento, en ese instante, en ese momento, en esa situación, Jesús, dice el texto sagrado, que les va explicando todo lo que hacía referencia a él, empezando por los profetas, las profecías, Moisés. Entonces es importante el Antiguo Testamento conocerlo, saberlo. ¿Para qué? Para poder entender. La semana pasada o antepasada, uno de los temas era Jonás. ¿Y qué decíamos ahí en Jonás? Que estuvo ¿cuántos días en el...? Y dice Jesús, cuando le pide una señal para descubrir si él es el mero mero, ¿qué dice Jesús? No se les dará otra señal que la de Jonás. ¿Por qué? Porque estuvo 3 días y salió de la panza de... Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento, porque Dios hace un pacto con el pueblo de Israel que lo va eligiendo, lo va configurando para, dirá Pablo Apóstol, llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley.
Entonces es importante conocer el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está en la sinagoga y desenrolla el texto, porque no había los libros como los conocemos ahora, estaba el rollo, desenrolla el texto de Isaías y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a proclamar el año de gracia, la liberación, y dice: hoy se cumple esta palabra, hoy se cumple esta palabra, hoy se cumple esta palabra. Busquen capítulo 1 de Josué y sigo explicando. Capítulo 1 de Josué. Y sigo explicando. Sigo explicando. Con ese libro de Josué, capítulo 1, verso del 5 al 9. Varias ocasiones, y de hecho aquí en el Gafet, en la parte de atrás aparece esa cita bíblica, Josué 1 del 5 al 9, Josué 1 del 5 al 9. El punto es este: yo les digo, tienes que hacer a un lado a Josué y tienes que poner tu nombre, y Dios te está diciendo aquí en vivo y en directo y a todo color: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No voy a estar con aquel que se murió no, estoy contigo aquí y ahora. Estoy contigo aquí y ahora. Por eso decían los dos discípulos de Maús: con razón nuestro corazón ardía. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el curso de Biblia? No estamos leyendo, estudiando algo que pasó allá y que allá tuvo valor y que ya aquí no, sino que tiene valor porque es palabra de Dios, no es mi palabra. Somos instrumentos de la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que es capaz de transformar, de renovar. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.